Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Cecilia Xochitlali Flores Granados, soy ginecóloga y bióloga de la reproducción y los invito para que puedan a través de la Academia B-Science revisar y escuchar mi ponencia en relación a los cambios neuroendocrinos de la menopausia y puedan entender cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se presenta esta etapa de la vida reproductiva tan importante de nuestros pacientes. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos. Agradezco, por supuesto, a la Academia B-Science por la invitación para poder compartir con ustedes esta mañana y me da mucho gusto que realmente haya muchas personas aquí y muchas más a través de online siguiéndonos. Y bueno, quizá porque a mí me gusta mucho la menopausia, pero realmente creo que es un tema súper importante y de tal manera que pues podamos abordar en esta parte. Me toca que abrir este simposium en relación a temas de menopausia, hablándoles un poco en relación a lo que son los cambios neuroendocrinos en la menopausia. La menopausia es una de las etapas más importantes en la vida reproductiva de nuestras pacientes y por eso merece especial atención. El día de hoy la agenda que les tengo preparados es hablar un poquitito de lo que es la definición de menopausia. Les voy a hablar rápidamente de lo que es la clasificación del Straumas-10 y les voy a mencionar qué son las células germinales primordiales, que de ahí deriva mucho el mecanismo fisiopatológico del por qué nuestras pacientes van a tener menopausia. Y vamos a hablar de la manera más sencilla posible de la secuencia de eventos endocrinológicos o neuroendocrinológicos que se presentan en nuestras pacientes en menopausia. Como definición, la menopausia, pues bueno, sabemos que es una etapa de la vida reproductiva de nuestras pacientes. A mí me gusta mucho decir que es una etapa crítica, porque nuestras pacientes aquí van a tener una serie de cambios endocrinos, metabólicos, cardiovasculares y neurológicos importantes. Clínicamente, la paciente en menopausia se va a definir como aquella en la que ha tenido ya el cese definitivo de la menstruación y es el resultado de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Cuando nosotros hablamos de menopausia, para hacer el diagnóstico, tenemos que decir que la paciente tiene que tener la ausencia de la menstruación, es decir, amenorrea, y por lo tanto es un diagnóstico que se realiza de forma retrospectiva. Tienen que pasar por lo menos 12 meses de forma consecutiva de esta ausencia de la menstruación en una paciente con la edad promedio de menopausia, que nuestras mujeres mexicanas es a los 49 años, 47, 49 años, y siempre que yo descarte otras causas o entidades nosológicas que me puedan condicionar esta menorrea. Ahora, esta es la clasificación del Straumas-10. El Straumas-10 es una clasificación que deriva de un grupo, de la reunión de un grupo de expertos. No es una clasificación nueva. La primera reunión de este grupo de expertos se realizó en el año de 2011. Y bueno, este cuadro, que es muy visto en muchas presentaciones, nos habla de las etapas de la vida reproductiva de nuestras pacientes. Vamos a tener que en términos generales son tres: la etapa reproductiva, la transición a la menopausia, que es muy importante porque la transición a la menopausia es aquella etapa que precede al cese definitivo de la menstruación y ya como tal la menopausia. Vamos a ir desglosando a lo largo de la plática este cuadro para que ustedes puedan ver que derivado de esa reunión se observó que en las diferentes etapas de la vida reproductiva de nuestras pacientes pues vamos a tener cambios en la ciclicidad menstrual, es decir, cambios en el ciclo menstrual que nos pueden orientar para nosotros definir en qué etapa de la vida reproductiva está mi paciente. Vamos a tener criterios, obviamente criterios endocrinológicos, que son los que voy a mencionarles el día de hoy. Vamos a hablar de los cambios que se presentan en la hormona folículo estimulante, en la hormona antimuleriana, en la inhibina B, y también en este cuadro se ha hablado del recuento de folículos centrales. Y por supuesto vamos a mencionar también un poco de lo que son los síntomas vasomotores, que es nuestra siguiente plática y vamos a hablar específicamente de ellos porque es el principal motivo de consulta de nuestras pacientes. Entonces, algo que es súper importante, y les traje esta imagen porque me pareció muy representativa. Esta es una imagen de un tejido ovárico donde ustedes pueden observar de diferentes colores las diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo folicular. Y algo que es importante, pues es que esta es una publicación de una revista que no es científica, es prácticamente de acceso a la población general. Y lo más importante y que me pareció muy importante es que dice: la comunidad científica está descubriendo que lo
ovario no solo es importante para dar a luz, o sea, para los embarazos, para la gestación, para la fertilidad. El ovario también es importante para mantener sanos el corazón, el cerebro y los huesos. Y de ahí la importancia de que nosotros sepamos, aprendamos y estudiemos a la menopausia. Ahora, hablando un poquitito del mecanismo fisiopatológico por el cual nosotros vamos a tener menopausia, pues básicamente hablar del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que todos ustedes han escuchado y seguramente recordarán. En el hipotálamo se produce la GnRH, en el hipotálamo específicamente en el núcleo arcuato es donde se produce la GnRH, que es la que estimula a la hipófisis anterior para que se produzca la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos gonadotrofinas son las encargadas de interactuar con dos células importantes que tenemos en el ovario, que se llaman células de la teca y células de la granulosa. La interacción de estas dos gonadotrofinas con estas dos células se llama teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, y nos da como resultado final la producción de los esteroides ováricos, específicamente estradiol, progesterona y también andrógenos. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? ¿Por qué tenemos menopausia? Bueno, se ha estudiado mucho y se sabe actualmente que hay una disminución importante en el número y en la calidad de los folículos a lo largo de los años. Ahora, sabemos que cuando se desarrolla un embrión inútero, cuando tenemos este desarrollo de embriogénesis, tenemos aproximadamente 5 millones de células germinales. A partir de este momento, a partir de que se lleva a cabo el proceso de embriogénesis, inicia algo que se llama atresia folicular o muerte celular programada. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de este tiempo o a partir de este momento, la atresia folicular va disminuyendo el número de células. Cuando nosotros nacemos o cuando nace una mujer, tiene aproximadamente 600,000 ovocitos. El proceso de atresia o de muerte celular programado es algo que no se detiene y entonces después del nacimiento y llegada a la pubertad, cuando se activa este eje hipotálamo, hipófisis, ovario por acción de unas neurohormonas denominadas quispeptinas, pues vean, nosotros tenemos aproximadamente 250,000 ovocitos en la pubertad. Una vez que se activan ya los ejes hormonales, que la paciente empieza a tener toda la serie de cambios como es la pubarca, la telarca y la menarca, sabemos que por cada folículo que se ovula, alrededor de él o junto con él, aproximadamente 1,000 de ellos van a degenerar o van a sufrir la atresia o la muerte celular programada. Y entonces, para cuando llegamos a la transición a la menopausia, solo tenemos aproximadamente unos 1,000 folículos primordiales. Entonces, ustedes pueden ver en esta lámina cómo es que el nivel de estrógenos va disminuyendo de forma importante. Ustedes pueden observar que a partir de los 35 años, 35, 38 años, que es cuando tenemos el pico en la producción de estrógenos endógenos, la disminución de estrógenos, principalmente de estradiol, disminuye de forma importante. Obviamente a la edad de 80 años producimos estrógenos, sí producimos estrógenos en menor cantidad y diferente al estradiol, y ahorita les voy a decir por qué. Pero esta disminución importante en la cantidad de estrógenos, pues afecta de forma importante a nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque en todos estos sitios vamos a tener receptores estrogénicos. La menopausia es tan importante para nuestras pacientes. ¿Por qué? Pues porque en todos estos órganos vamos a tener receptores para el estrógeno, de tal manera que cuando mi paciente tiene una disminución en la producción de estrógenos endógenos, va a tener manifestaciones clínicas en cada uno de estos tejidos. En el cerebro también, por supuesto, en el cerebro también, por eso es que es importante, porque la paciente en menopausia que ya tiene este déficit estrogénico, pues tiene una serie o un conjunto de signos y síntomas asociados que afectan de manera importante su calidad de vida. Ahora, ya les mencionaba que antes de que se presente el cese definitivo de la menstruación, se presenta algo que se llama transición a la menopausia. La transición a la menopausia es la etapa que precede a la menopausia como tal. Tiene una duración variable y se divide en transición a la menopausia temprana y transición a la menopausia tardía. Algo que es importante aquí es que vamos a analizar un poquitito cuáles son los cambios endocrinológicos que se presentan en cada una de ellas. La transición a la menopausia temprana,
Clínicamente vamos a poder evidenciar que mi paciente tiene una transición a la menopausia temprana porque va a tener ciclos menstruales que se empiezan a hacer irregulares. La paciente que tiene ya la edad promedio de transición a la menopausia puede tener estos ciclos anovulatorios y clínicamente pues va a tener una diferencia de más de 7 días en la duración de ciclos menstruales y es la característica clínica que nos refiere la paciente de: doctora, mis ciclos menstruales están empezando a ser irregulares, se están empezando a alargar. Ahora, es importante que yo les recuerde en este momento que la disfunción ovulatoria que se presenta en las pacientes en menopausia y sobre todo en transición a la menopausia temprana no siempre nos va a causar amenorreas, es decir, alteraciones o alargamientos del periodo menstrual. También podemos tener ciclos por esta disfunción ovulatoria que sean cortos. Y el cambio endocrinológico que se presenta de manera inicial en esta etapa es la disminución en la producción de las inhibinas B. La disminución de la inhibina B es el primer cambio que se presenta en respuesta a esta disminución también en la producción y en el estímulo de las gonadotrofinas. Va a haber un incremento de las concentraciones de FSH, pero en esta etapa son concentraciones variables. Y también se ha observado que en esta etapa ya podemos tener una disminución en la producción de la hormona antimuleriana. En la transición a la menopausia tardía, en esta etapa, aquí ya vamos a tener que la paciente sí ya tiene la amenorrea como tal, es decir, ya tiene esta ausencia del periodo menstrual de hasta 90 días o durante 3 meses de forma consecutiva, y la característica clínica más importante es que en esta etapa, en la transición a la menopausia tardía, es cuando mi paciente va a tener los síntomas vasomotores. Los síntomas vasomotores se consideran como el síntoma cardinal en la menopausia, en la transición a la menopausia, y es en esta etapa cuando comienzan. Es, dicho sea de paso, mencionar que es la primera causa o el primer motivo de consulta de nuestras pacientes. Aquí ya vamos a tener más cambios en las concentraciones hormonales, y si yo le hago una determinación de hormona folículo estimulante a mi paciente, aquí ya puedo tener niveles de hormona FSH arriba de 25 años. Ahora, aquí podemos resumir entonces la secuencia de eventos endocrinológicos que se presentan. El primer evento es la disminución en los niveles de inhibina B. Aquí mi paciente de manera inicial puede tener niveles de estradiol todavía normales o discretamente bajos. Va a haber una disminución de los niveles de inhibina A y posteriormente ya vamos a tener que, debido a esta disminución en la reserva ovárica, en el número de células que están respondiendo a estos estímulos, pues va a haber un incremento en la liberación de GnRH por parte del hipotálamo. El hipotálamo, ante la respuesta del hipoestrogenismo, lo que genera es un incremento en la liberación y en los pulsos de GnRH. Y esto para estimular a la adenohipófisis y que me libere más FSH. El problema no es liberar la hormona folículo estimulante, el problema es que no tengo ya un suficiente número de células que me respondan a este estímulo de la hormona folículo estimulante. Y aquí pueden ustedes observar cómo de manera inversamente proporcional los niveles elevados de hormona folículo estimulante se correlacionan con los niveles bajos de inhibina B. De tal manera que estos son algunos de los eventos endocrinológicos que se presentan. Ahora, en esta imagen podemos ver de manera muy gráfica cómo a lo largo de los años vamos a presentar una disminución en la producción principalmente de estradiol y un incremento sostenido de los niveles de hormona folículo estimulante. Lo más resaltado o lo más importante que les quiero mostrar en esta gráfica es que el 0 equivale a la última menstruación. Entonces, la elevación de los niveles de hormona folículo estimulante y la disminución en la producción de estradiol inicia de manera acelerada hasta 2 años antes de que mi paciente presente la ausencia definitiva de la menstruación. E incluso se menciona, y si lo pueden observar, que hasta 6 años antes de la última menstruación es cuando vamos a empezar a tener esta disminución progresiva en la producción de estradiol y este aumento sostenido también de los niveles de hormona folículo estimulante. De tal manera que hasta 6 años antes de la última menstruación es cuando mi paciente va a empezar a tener esta serie de cambios endocrinológicos, y esto es la respuesta
del por qué hasta 6 años antes, en la transición a la menopausia, yo puedo tener la serie de manifestaciones clínicas. La hormona luteinizante pues también se modifica, obviamente aquí en esta gráfica ustedes lo pueden observar, pero la hormona luteinizante tiene pulsos de secreción que son diferentes en comparación con la hormona folículo estimulante. Estos tienden a ser más anchos, la concentración media de hormona luteinizante y la amplitud de los pulsos de esta hormona es diferente, por lo tanto, sí se eleva la hormona luteinizante, pero no tanto en comparación con la hormona folículo estimulante. Otra de las hormonas que también se describen en la clasificación del Straumas 10 es la hormona antimuleriana. Sabemos que la hormona antimuleriana es producida por los folículos antrales y por los folículos primarios y secundarios, disminuye de manera importante con la edad, y se ha utilizado como una hormona para evaluar la reserva ovárica y también la utilizamos como predictor de la respuesta ante los ciclos de estimulación ovárica. Se ha considerado que la hormona antimuleriana puede ser un predictor independiente de la edad que nos pueda orientar para saber si mi paciente tiene una disminución en la reserva ovárica. Y se puede actualmente considerar, o se está tratando de considerar, que sea como un marcador sensible para valorar el inicio de la transición a la menopausia. Entonces, sabemos que hay marcadores que se consideran tempranos y hay marcadores que se consideran tardíos. Tempranos porque se presentan de manera inicial. Los marcadores tempranos es esta disminución en la hormona antimuleriana que ya mencionaba y esta disminución en el recuento de folículos antrales. Se refiere a temprano porque es actualmente lo que sabemos que de manera inicial y sin que mi paciente tenga los signos y síntomas asociados al déficit estrogénico, yo puedo encontrar. Y los marcadores ya tardíos son la disminución en la inhibina B que mencionaba y por último el incremento de los niveles de la hormona folículo estimulante. Ahora, otro de los cambios importantes que ustedes van a encontrar en las pacientes en transición a la menopausia y en la menopausia es el cambio en la producción de estrógeno. El estradiol es el principal estrógeno que se produce en nuestras mujeres en edad reproductiva y es sustituido por la estrona en las mujeres en transición a la menopausia y en la menopausia como tal. Es por esto que mucho menciono, yo trabajo en un hospital escuela y siempre les digo a los residentes cuando entramos a un procedimiento quirúrgico, si el ovario anatómicamente no tiene una alteración macroscópica, no hay una justificación para retirarlo. ¿Por qué? Pues porque sigue produciendo estrógeno, diferente al estradiol. Sí, pero si no sigue produciendo estrógeno que me va a dar protección para el endotelio vascular, para el hueso y para el cerebro de mi paciente. Lo que se ha observado en estas pacientes es que en la transición a la menopausia es que también hay un aumento en la conversión periférica de androstenediona y esto da lugar también a un incremento en la producción de estrona. ¿Qué pasa en la ovulación? Y eso es algo también importante que nosotros tenemos que saber. Ya les mencionaba que vamos a tener en la transición a la menopausia disfunción ovulatoria y la disfunción ovulatoria se refiere a esta inadecuada regulación de la GnRH y de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Lo más clásico, o sea, lo más frecuente es que mis pacientes tengan estas alteraciones en el patrón menstrual, fases foliculares cortas y tengan disfunción ovulatoria. Pero es importante que reconozcamos que en la paciente en transición a la menopausia puede tener ovulaciones de forma intermitente y eso no lo tenemos que olvidar. Si la paciente no tiene una menorrea de 12 meses de forma consecutiva y no tengo una hormona folículo estimulante arriba de 25, mi paciente puede tener ovulaciones de forma intermitente y puede incluso embarazarse. Entonces esto nos pasa en algunas ocasiones cuando la paciente que está en transición a la menopausia, que usaba algún tipo de protección anticonceptiva y deja de utilizarla porque dejó de reglar 3 meses y tiene síntomas vasomotores, decimos ya no se cuide, no hay ningún problema, no va a pasar nada y regresa, ¿no? Entonces sí se puede presentar la ovulación de forma intermitente, sí. Ahora,
Otra situación importante es que las pacientes que tienen esta disfunción ovulatoria pues no tienen una adecuada producción de progesterona. La progesterona es útil y necesaria para que mi endometrio se descame. Una paciente en transición a la menopausia que tiene disfunción ovulatoria y que no está produciendo progesterona en adecuada cantidad, asociado a otros factores de riesgo, puede tener engrosamiento endometrial y desarrollar enfermedades neoplásicas como la hiperplasia y el cáncer de endometrio. Los andrógenos también tienen una modificación importante. Sabemos que el ovario produce cerca del 50% de la androstenediona y el 25% de la testosterona circulante. En la transición a la menopausia hay una disminución en la producción de andrógenos, obviamente por esta disminución en el número de células en el ovario, y también hay una disminución en la producción de andrógenos de origen suprarrenal. Pero lo que sucede con los andrógenos en la menopausia es que, aunque se producen menos, los que se producen son metabólicamente más activos. Entonces eso es algo importante. Produzco menos andrógenos, pero los que produzco son más activos. Y es por eso que mi paciente puede también, además, junto con esta disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales, tener un incremento en el índice de andrógenos libres y tener datos de hiperandrogenismo. Ahora, esto es de transición a la menopausia. Ya en la menopausia como tal, que es nuestra etapa cuando la paciente ha tenido ya la ausencia total del periodo menstrual durante por lo menos un año, en ausencia o descartando otras entidades nosológicas, la menopausia se divide en menopausia temprana y en menopausia tardía. La menopausia temprana se considera los primeros 6 años después de esa última menstruación. Se ha dividido en la clasificación del Strauss 10 en 3 etapas consecutivas, la 1A, 1B y 1C. Endocrinológicamente hablando, lo que sucede después de los primeros 6 años de la menopausia, es decir, en la menopausia ya tardía, es que estos niveles de hormona folículo estimulante elevados se mantienen estables, es decir, ya no se elevan más y los niveles de estradiol pues permanecen constantemente bajos. Entonces, aquí ya se estabilizan estos cambios endocrinológicos de los que estamos hablando, mis niveles de FSH permanecen constantemente elevados y mis niveles de estradiol pues permanecen constantemente bajos. Y en la transición y en la menopausia tardía, que son los 6 años después de la última menstruación y el resto de la vida de mi paciente, bueno, aquí los cambios endocrinológicos, hablando de estos cambios y modificaciones en los pulsos de GnRH, en los niveles de FSH, en los niveles de estradiol, ya no son tan evidentes o tan fuertes. En esta etapa de la vida reproductiva de mi paciente, lo que predomina es el envejecimiento tisular, es decir, en la posmenopausia o en la menopausia tardía es donde vamos a encontrar ya las consecuencias del déficit estrogénico, porque todos los sitios de acción donde yo les mencioné que el estradiol actúa, pues se van a ver afectados y van a predominar pues los datos del envejecimiento tisular secundario a la depleción en la función y en la producción de estradiol endógeno. El síndrome genitourinario de la menopausia se presenta de manera más frecuente en esta etapa de la vida reproductiva, en la menopausia tardía, y mucho más cuando yo no inicio un tratamiento de forma oportuna. Ahora, hasta aquí les he hablado del ovario. Y la pregunta siempre podría resultar si realmente solamente la menopausia, como dijo la doctora Ceci, es resultado del déficit en el número de células. La realidad y la respuesta es que no. Hablamos mucho de la disminución en la cantidad y en la calidad de las células, pero sabemos actualmente que la menopausia y todos los cambios que yo acabo de mencionar no solamente se tienen que limitar al ovario. Sabemos actualmente que la serie de eventos fisiológicos que van a condicionar que mi paciente tenga menopausia también están implicados el envejecimiento en el sistema nervioso central y el envejecimiento neuronal al que todos estamos expuestos. Por eso es importante saber cuáles son las estrategias de prevención de este envejecimiento neuronal, porque hay un deterioro importante de las señales neurobioquímicas y neuroquímicas que van a estimular al ovario, y esto se ha asociado se ha sumado a las investigaciones en relación a la disminución en el número de folículos.
Obviamente estas evidencias experimentables dan un peso súper importante al cerebro. Esta publicación del doctor Andrea Genazzani, que es un artículo que yo les recomiendo que revisen, habla en esta sola imagen de cuáles son las modificaciones a nivel del sistema nervioso central que repercuten de forma importante en cada una de las estructuras y en cada uno de los signos y síntomas asociados a la disfunción, a la menopausia. Entonces, en una sola imagen, ustedes podemos y nosotros sabemos que el cerebro tiene una participación importante dentro del mecanismo fisiopatológico de la menopausia. Hay muchas investigaciones actualmente que hablan del papel de la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y que esto contribuye al inicio y a la progresión de la menopausia. Y esto incluso se ha hablado que puede ser independientemente del envejecimiento ovárico. Y esto también se ha evidenciado porque en nuestra siguiente plática vamos a hablar un poquitito más a fondo de cómo los bochornos y las sudoraciones nocturnas, que ya les mencionaba, es el signo cardinal en las pacientes en menopausia, tiene un origen a nivel del sistema nervioso central. Y cómo este déficit de estrógenos, este hipoestrogenismo, altera el sistema nervioso central y cómo el sistema serotoninérgico modifica una zona de termorregulación en el hipotálamo y da lugar a que mi paciente tenga los bochornos y las sudoraciones nocturnas. De tal manera que hay muchas investigaciones en relación al papel de las neurohormonas y del sistema nervioso central, y también se ha encontrado que en el centro termorregulador del hipotálamo hay neurohormonas como estas, la quispeptina, la neuroquinina B y la dinorfina, que cuando la paciente tiene hipoestrogenismo aumenta la actividad de estas neurohormonas y esto va a condicionar que mi paciente tenga bochornos y sudoraciones nocturnas. Entonces, ¿la menopausia es solamente agotamiento ovárico? La realidad y la respuesta es que no. No es solamente agotamiento ovárico, también el sistema nervioso central participa de forma importante en este mecanismo fisiopatológico. Y ya en la parte final de los cambios endocrinológicos que se presentan en nuestras pacientes en transición a la menopausia y en menopausia, quise traerles en 3 diapositivas otros cambios endocrinos que también se presentan de manera importante, y uno de ellos es la disfunción tiroidea. El hipotiroidismo es mucho más prevalente en las mujeres. Sabemos que afecta en una relación de 2 a 10 en relación a las mujeres versus los varones, pero se ha observado que la incidencia puede ser mayor conforme aumenta la edad. En todas nuestras pacientes con menopausia es importante que siempre descartemos que mi paciente no tenga disfunción tiroidea. Hasta el 45% de las glándulas tiroideas de mujeres mayores de 60 años puede mostrar signos de tiroiditis. Y otro de los cambios endocrinológicos también importantes que ustedes van a observar en sus pacientes son los cambios en la distribución de la grasa corporal. Se ha observado, y esto todas las pacientes que ustedes vean en transición a la menopausia y en menopausia, que hay un incremento sostenido de peso en nuestras pacientes, promedio de 0.5 kilogramos al año, lo que resulta hasta 2.1 kilogramos por un periodo de 3 años. Y esto se debe a las modificaciones en el adipocito y las modificaciones en el entorno endocrinológico de las pacientes. Y se ha observado que la acumulación de grasa visceral, que es la grasa que nos otorga el mayor riesgo cardiovascular, aproximadamente incrementa del 5 al 8% en la premenopausia, es decir, en la transición a la menopausia, y del 15 hasta el 20% puede incrementar en nuestras pacientes en posmenopausia. De tal manera que es importante considerar que estos cambios en la distribución de la grasa corporal, donde vamos a tener una mayor redistribución del tejido adiposo, vamos a tener también sarcopenia, que es esta disminución sostenida de la masa muscular, en conjunto nos va a generar que mi paciente en menopausia tenga mayor riesgo a resistencia a la insulina, simple y sencillamente por el hecho de estar en menopausia. Si a esto le agrego los factores de riesgo ya conocidos de herencia, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, esta paciente pues va a tener un riesgo cardiovascular importante. Y finalmente, esta redistribución y estos cambios metabólicos son muy importantes porque me va a generar anomalías
mejorías en los lípidos, mayor resistencia a la insulina, elevación de los ácidos grasos libres, disminución de la adiponectina, incremento de la leptina e incremento de la secreción de apolipoproteínas con mayor riesgo de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Y en términos generales, un mayor riesgo de obesidad, de síndrome metabólico y de diabetes mellitus tipo 2. Esta imagen es para mostrarles dos tipos de adipocitos, el adipocito normal y cómo se comporta, y el adipocito enfermo. El adipocito enfermo porque es el obeso, el que va a tener un incremento en la producción de resistina, de leptina, de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral y de resistencia a la insulina. Y obviamente este adipocito enfermo pues enferma, por supuesto, a los órganos que dependen de él. En los vasos sanguíneos vamos a tener un incremento en la formación de la placa de ateroma, en el corazón vamos a tener un incremento de la grasa y pericárdica, a nivel del hígado, que es uno de los órganos más lastimados por este adipocito hipertrófico y disfuncional. Sabemos que las pacientes que tenemos sobrepeso u obesidad vamos a tener mayor riesgo de tener hígado graso, y el hígado graso puede condicionar esteatosis hepática de etiología no alcohólica, que en 10 años puede ser una causa de cirrosis hepática. Y también pues va a generar mayor resistencia a la insulina y alteraciones a nivel muscular. Entonces, en términos generales y mis conclusiones respecto a los cambios neurohormonales y endocrinológicos que se presentan en la menopausia, mencionar que la menopausia es una etapa biológica donde se suscita el cese definitivo de la menstruación. Hay una disminución en la producción de estrógenos endógenos y mi paciente clínicamente va a tener esta ausencia de la menstruación, caracterizada por una disminución ovárico-folicular que inicialmente puede ser parcial y termina siendo completa. El número de folículos residuales es el determinante más importante para que mi paciente presente menopausia. En los eventos endocrinológicos que se presentan es incremento de la inhibina B, descenso de la inhibina A, incremento de la hormona folículo estimulante y finalmente la disminución en los niveles de estradiol. El envejecimiento del sistema nervioso central sabemos que es un elemento importante actualmente en el mecanismo fisiopatológico de la menopausia, y este deterioro en la precisión de las señales neuroquímicas que modulan a las neurohormonas GnRH, FSH, LH tienen una participación importante, y finalmente pues esto va a generar que la paciente tenga una serie de cambios endocrinos, metabólicos y también cardiovasculares. La redistribución de la grasa corporal, que también es otro de los cambios que mencionamos, me va a otorgar un mayor riesgo de obesidad central, de sarcopenia, de resistencia a la insulina y de disfunción tiroidea. Y pues muchas gracias.